Lo tenemos en comunicación telefónica Gastón Vargas, director de la zona sanitaria octava, ¿no? Que implica Mar del Plata y la región, para hablar sobre la situación epidemiológica aquí en Mar del Plata, donde bueno, tenemos varias novedades y varios temas que vienen surgiendo en estos últimos días, que es importante poder clarificarlos y poder también reflexionarlos. Gastón, te agradecemos muchísimo porque sabemos que estás con mucho, obviamente con mucho trabajo por estas horas. Y lo primero es que, ¿qué implica, ¿no?, en términos de cuidado colectivo de la salud, estas nuevas medidas que la provincia de Buenos Aires genera para la ciudad de Mar del Plata? Bueno, en realidad, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo lo que sea en función de disminuir circulación de gente, todo lo que sea en función de poder tener una menor posibilidad de contagio, son medidas que pueden resultar antipáticas para el general, digamos, o para algunos sectores, pero que son sanitariamente necesarias, ¿no? En este caso, digamos, la fase 3 que se ratificó hoy, bueno, y algunas cuestiones en referencia a los natatorios, los gimnasios y demás, tiene que ver con esto. Así que bueno, esperamos, y nosotros vimos que las medidas tomadas en el AMBA, de la disminución de circulación de gente, y también cuando Mar del Plata empezó la fase 3 ya hace unos días, sí, ha logrado amesetar en un nivel alto, pero amesetar al fin la cantidad de contagios, lo cual hace que el sistema permanezca tenso sanitariamente, pero al menos que no sature o no colapse, porque tiene posibilidad de mínimo movimiento con 3.300, 3.400 casos activos. ¿Y cómo está la situación actual, ¿no?, con la ocupación de camas, con los respiradores, con el oxígeno? Lo del personal de salud, obviamente, ¿no? Es realmente dramático los testimonios que nos toca compartir también. Bueno, hoy estamos en una ocupación de camas del 70%. Eso ha venido oscilando en los últimos días. Hemos tenido días de 80, 82, días de 70, como ahora 76. Son un poco la movilidad que tiene, ¿no?, esta cantidad de casos en función con el sistema, y se mantiene. La semana pasada hemos tenido algunos días complejos en los cuales incluso dentro de la región hemos tenido que derivar pacientes de Tandil y de Gesell a Pinamar, por ejemplo, ya que en ese momento y ese día el modular no tenía disponibilidad de camas. Y bueno, y así vamos avanzando en esta segunda ola, que tiene 6.600 casos activos en toda la región, de los cuales el 50%, ¿no?, 3.326, corresponden a General Porredón. Gastón, vos sabés que hoy vos confirmabas que en Mar del Plata se han detectado las cepas del virus de Manaus y de Gran Bretaña. ¿Vos nos podrás contar, digamos, de qué se trata esta situación, digamos, y si pueden, obviamente, no modificar la situación epidemiológica que tenemos hasta ahora? Mira, las cepas, las personas estudiadas, digamos, algunas identificó que tienen epidemiología positiva en función de haber venido del exterior, y otras no. Digamos, hay ciertos casos que se mandan a estudiar para hacer genotipo de cepa al Malbram. En este caso se habían analizado 50 muestras, digamos, de varios municipios, y entre ellos Pueyrredón y Tandil dieron positivo cepa Manaus, cepa británica. Por el número de casos estudiados hasta el momento, o al menos los informes ratificados de cepa, no podemos determinar que la cepa sea circulante, pero sí podemos determinar que hubo personas con esa cepa que no han tenido una epidemiología positiva en función de algún viaje al exterior, con lo cual entendemos que en cierta medida hay esa cepa circulando en la ciudad. Digamos, ¿y esto qué implica, no, para quien nos escucha? Porque, a ver, uno, vos lo decías, ¿no?, y nosotros en la nota anterior nos pasaba lo mismo, ¿no? Nos toca dar en el campo de la salud un discurso a veces que la verdad que no es el más lindo, ¿no?
porque la salud está atravesado por ese proceso. Digo, ¿qué implican, digamos, estas nuevas cepas en términos, ¿no?, de la enfermedad, en términos de contagio, digamos? En términos de la enfermedad y del contagio, tienen que ver con que tienen 70% mayor capacidad de contagio y 30% de presentar síntomas más graves, ¿no? Con lo cual, por eso también quizás sea que este año, a diferencia del año pasado, con menos cantidad de casos, con 3.300, digamos, tengamos un sistema sanitario que presenta las terapias ocupadas en un alto porcentaje, y de ese porcentaje tengamos un 35% de personas jóvenes, que el año pasado eso no se veía. Entonces, una persona de 40, 45 años, que el año pasado quizá, en el mayor de los casos, transitaba la patología con una pérdida de olfato, o un resfrío, o una cefalea simple, hoy, en muchos casos, se ve una sintomatología mucho más florida, e incluso la necesidad de internación, y no solo de internación, sino también de terapia intensiva. Estamos charlando con Gastón Vargas, director de la Zona Sanitaria Octava, sobre este momento puntual de la situación epidemiológica del COVID en la ciudad. Gastón, preguntarte, digamos, de cara a lo que se viene, si van a desplegar acciones territoriales, ¿no? Como uno, obviamente lo primero que piensa son los CBE, que ya anunciaron, el trabajo intenso en el territorio, en los barrios, ¿no? Sí, entendemos que vamos a generar algún dispositivo como el detectar, que oportunamente se hizo. Digamos, hoy la chance que tenemos en esta segunda ola es la de poder diagnosticar rápidamente y aislar a las personas para cortar la cadena de contagio. La discusión de que si quedan 5 camas o 6 camas termina siendo una discusión estéril, porque aparte, aquella persona que llega a terapia intensiva, lamentablemente, en esta segunda ola tiene un 60% de posibilidades de morir. Con lo cual, digamos, no es una llegada feliz de una persona a terapia. Entonces hay que hacer todo lo posible para que esa persona primero no se contagie, porque si se contagia puede tener síntomas leves o no tan leves, puede requerir internación, puede requerir terapia de alto flujo, y sabemos que el 50-60% de alto flujo también termina en terapia, y sabemos que el 50-60% lamentablemente fallece. Con lo cual, yo creo que el foco no es en cuántas camas libres quedan, sino la gran estrategia es en poder cercar el virus en el territorio y evitar que los contagios se sigan sucediendo. Quería consultarte también, ¿no? Porque, lo charlábamos, ¿no? Vamos a tener varios días de frío. Ya hoy, la verdad que parece que arrancó el invierno, ¿no? Ha iniciado la campaña antigripal. Contanos de qué se trata, y sobre todo también para aquellos y aquellas que nos escuchan. La campaña antigripal comenzó hace un par de semanas. Está obviamente focalizada a los grupos habituales de riesgo, mayor de 65, menor de 2 años, embarazadas puérperas, y cualquier persona que tenga alguna comorbilidad asociada, como asma, hipertensión, cardiopatías. La diferencia de este año es que se carga en el Nomivac, o sea que la vacuna es nominal, con lo cual nos permite tener una mejor trazabilidad. Se está realizando mayormente en los centros de salud del municipio. Hemos distribuido prácticamente en su totalidad las dosis al municipio, y nosotros también en la región tenemos un vacunatorio pequeño que funciona todos los días, y hoy por hoy estamos priorizando al mayor de 65 años en estas semanas, y después veremos cómo seguimos vacunando con los distintos grupos, ¿no?, que son de riesgo para ser aplicados de la vacuna. Teniendo en cuenta que en Mar del Plata hay 268.000 inscriptos para vacunarse contra el COVID, digamos, en una ciudad que aproximadamente tiene 800.000 habitantes, digamos, ¿cómo se está desarrollando la campaña?
Y por ahí una cosa que charlábamos y que uno se pregunta, ¿no? Incluso con la familia, ¿no? Y con amigos, digamos, si es un buen número de acuerdo a los que manifestaron vacunarse, digamos, o si es poco, digamos. No, digamos, el número de inscriptos, que hoy ya es 280.000, sí, digamos, no es significativo de lo que, o sea, nosotros identificamos esa población como los grupos de riesgo, ¿no? Con lo cual estaríamos cubriendo solo los grupos de riesgo, o sea, no hay voluntad de aquel que no tiene riesgo de vacunarse si nos dejamos llevar solo por esa cifra. sí. De eso tenemos ya hoy aplicadas 141.000 dosis, de las cuales son 131.000 de la primera dosis y 9.500 de la segunda, ¿no? Recordamos sí. que esta semana hemos vuelto a vacunar segundas dosis con vacuna Sinopharm, con lo cual esa se está también haciendo segunda dosis y no solo primera dosis. De esos vacunados, nosotros primero priorizamos un grupo que era el personal de salud, que está prácticamente en un 99%, 98% vacunado, siempre queda algún rezagado o alguien que quedó en la turnera porque ese día no pudo ir, porque no se enteró, y lo que venimos priorizando desde hace un mes es el mayor de 60 años. Del mayor de 60 años tenemos 120.000 inscriptos y a la fecha tenemos 93.500 vacunados, con lo cual vamos achicando significativamente la cantidad, la brecha, digamos, entre inscripción y vacunado, con lo cual también esperamos en esta semana o la próxima cumplimentar el segundo hito de la campaña, que es vacunar a todos los mayores de 60 años que expresaron su voluntad de hacerlo. Y después seguiremos con menores de 60, con algún factor de riesgo, con docentes y con las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, digamos, numéricamente la campaña es significativa, digamos, 141.000 dosis aplicadas, 132.000 prácticamente primeras dosis, digamos, es un volumen importante en función de la cantidad de vacunas que arribaron al país y a la ciudad, ¿no? Entonces eso también hay que potenciar, digamos. Entonces yo creo que vamos bien, obviamente yo creo que estamos en mayo, finalizando mayo, en junio vamos a tener gran cantidad de los inscriptos vacunados, y bueno, y esperemos que la gente se siga inscribiendo porque es la única manera de poder intentar lograr una inmunidad de rebaño con una vacunación por lo menos del 70% de la población, de lo cual, de acuerdo a los inscriptos, estamos bastante lejos. Claro, eso era lo que Gastón te quería como replicar, digamos, preguntándote, ¿no? Digo, digamos, la podemos pensar incluso que la población de Mar del Plata ha tenido poca adherencia a las vacunas, está con miedo, está preocupada, influyó esta campaña de desprestigio terrible que han hecho tanto los medios como la oposición al gobierno, digamos. Sí, hubo una influencia mediática significativa. De todas formas, digamos, hay mucha gente que aún sin campaña y aún sin pandemia no es muy amiga de las vacunas. Recordamos que el personal adulto generalmente no es propenso a completar esquemas de antitetánica, incluso la antigripal, salvo en personas adultas mayores, tampoco tiene una adherencia muy grande en personas jóvenes o de mediana edad. Sí, el chico que cumple con el calendario oficial de vacunación, por una cuestión corresponsable de la madre o el padre que lo llevan, digamos, son los que medianamente se cumple un esquema. El adulto en sí no se da habitualmente la vacuna de la hepatitis, la doble adultos, digamos, es bastante reacio. Entendemos que por ahí también puede venir, pero 282.000 inscriptos nos parece poco en función del contexto de pandemia y de la necesidad que tenemos de poder salir de ella, y siendo la vacuna una herramienta más que necesaria. Gastón, te agradecemos mucho por la comunicación. La verdad que nos quedamos pensando, lo seguimos siempre pensando esto, ¿no? En términos de salud colectiva, qué importante sería que más gente esté anotada, qué importante entender el concepto solidario que tiene la vacuna,
en un momento que es el momento más importante de la historia del siglo XXI que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Es una cosa, no nos cansamos de decir acá que vivimos dos pandemias, ¿no? Vivimos la pandemia del coronavirus, pero también la pandemia del neoliberalismo e individualismo, ¿no? Lógico, eso hace que sucedan estas cosas y que obviamente acciones colectivas en un mundo capitalista con una gran adherencia del personalismo histórico y social es muy difícil. Gracias, Gastón, y te despedimos y nosotros nos vamos con un tema de RS positivo, y también ahí con la esperanza, haciendo soberana, con la esperanza también, ¿no?, de que vengan más vacunas, entre ellas la cubana. Muy bien, muchísimas gracias, tengan buenas tardes. Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo, es la soberana. En el mar Caribe hoy brilla la luna, porque los cubanos tienen su propia vacuna. Soberana la cubana, soberana, sí señor, soberana la cubana, soberana, soberana la cubana, soberana. En el piano Humberto Spallina. Tiene su vacuna y ha nacido del Estado en un mundo consumido por las leyes del mercado. Hoy cantamos estos versos con barbijo y protocolo. Está súper comprobado que nadie se salva solo. Cuando estaba Fidel, al virus que asome en la cabeza, duro con el soberana, la cubana, soberana. Saludo a Rafael que no pudo estar aquí, pues le está peleando al virus ese bicho añade muy. Soberana, la cubana, soberana. Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana. Soberana la cubana, soberana. Que si pensaban seguir robando con la patente, y llegó la soberana para salvar a mucha gente. Soberana la cubana, soberana. Como digo, Cabo Puebla, Fidel Allende y Perón, Lula, Cristina y Alberto Virus Bojo. Soberana la cubana, soberana. A todo el pueblo cubano nuestro cariño sincero, porque es un pueblo valiente, amigo y compañero.